que nos tocan vivir y la capacidad de adaptación y de comprensión que tenemos sobre ellas. Ahora, Flor, esto que vos decías de volviendo al tema de la concentración, que me quedó muy marcado, porque creo que una de las cosas que por ahí más nos pasa es que todo el mundo asume que podemos sentarnos y aprender, sentarnos y cursar una materia como si no estuviese pasando nada ahí afuera, ¿no? Casi como negando un poco la realidad y diciendo, bueno, como decías vos, vamos a mudarnos a este otro entorno y vamos a seguir ahí como si nada. Como que los contenidos siguen, las cuestiones siguen, y la capacidad que tiene uno de disociarse realmente y de decir, a ver, puedo sentarme y aprender y puedo apagar todo lo que está dentro mío, ya sea porque consumo mucha información que me genera incertidumbre o porque yo mismo siento esa incertidumbre, yo pues lo puedo hacer. Y me sorprendió ese dato que me dabas de la concentración porque entiendo que a mucha gente le está pasando, a padres con sus hijos, a personas que están solas en sus casas, jóvenes profesionales, adultos, personas que quizás no tengan que lidiar con esos 3 niños que vos decías, pero que sí sienten la incertidumbre de si van a perder su trabajo, de si tiene sentido que aprendan porque quién los va a emplear una vez que pierdan un trabajo, están en una industria que no se va a recuperar. Recién leía a lo que hablaban las personas del turismo, los hoteles, y decían, esto aún que se levante la cuarentena, no vamos a tener una recuperación inmediata. Entonces, hay mucha gente que también tiene esta sensación de cuándo realmente va a llegar ese respiro y esa cuestión de, bien, hemos superado esto. En ese entorno, la concentración es casi un bien muy preciado, ¿no? El poder realmente aislarse y decir, estoy aprendiendo esto, y me estoy enfocando en mi crecimiento personal, en mi desarrollo. Así que ese es un punto que me interesa, que me cuentes un poco más sobre la Indagar. concentración. Sí, aunque uno se encuentre solo, viviendo solo, bueno, mi madre, por ejemplo, está en Buenos Aires sola y sigue estudiando inglés, ¿no? Mm. Por videollamada con sus profesoras. Hay muchas personas que viven solas, pero claro, por más de que vivan solas y exista el tiempo, la capacidad de concentración, por toda esta situación que estábamos charlando con anterioridad, puede variar. Mm. Ni hablar en un hogar que se esté compartiendo con otras personas, con niños, ¿sí? Con mascotas, porque también aparecen otros seres vivos que están en el Claro, hogar claro. con toda su presencia, ¿no? Porque si no la puedo sacar a pasear en el día a día, tenemos también un perrito dando vueltas, entonces más los niños. Eh, la concentración, el aprendizaje se construye haciendo, ¿no? Yo soy una persona que me encuentro alineada al paradigma constructivista y construccionista del aprendizaje. Por lo tanto, uno no aprende solo escuchando, sino que uno aprende con todos los sentidos, haciendo, básicamente, ¿no? En este hacer, ¿sí? Puedo escuchar, puedo trabajar con mis manos, realizar producciones, ¿sí? Investigar, indagar en este hacer general y construir y crear, ¿no? Y el conocimiento y el aprendizaje para mí, desde mi punto de vista profesionalmente hablando, se construye, se desarrolla de esa manera, ¿no? Entonces, la concentración es un eje clave, un eje fundamental. La concentración y el movimiento destinado a actividades de aprendizaje. Cuando uno está en un entorno en donde las personas con las que uno está compartiendo no se encuentran en ese movimiento destinado al aprendizaje, a esa producción, no son compañeros de grupo que estamos trabajando con un mismo objetivo, sino que está mi hija con su clase, mi abuelo necesitando ayuda para comer, yo tratando de concentrarme en leer la consigna que me deja la profesora en un PDF, en un documento o en un aula virtual, con la conectividad lenta. Bueno, obviamente que no voy a estar con los niveles de concentración o con los niveles de atención que requiere un aprendizaje profundo, ¿sí? Profundo. Pero sí hay un aprendizaje
más de superficie, un nivel de atención medio, en el que uno funciona más o menos a piloto y que puede hacer algunas cosas en medio de un contexto en movimiento, en medio de un contexto que no es el ideal, que luego cuando yo encuentre ese momentito, a la noche o bien temprano, porque hay estrategias, ¿no? Las personas que estudian en educación digital, por ejemplo, nuestros estudiantes en la Universidad de la Cuenca del Plata, que están en la modalidad hace muchos años, ya conocen esas estrategias porque las vamos explicitando siempre con ellos. Claro. Hay franjas horarias donde la casa o donde uno está más predispuesto al aprendizaje y a estar concentrado. Generalmente son los momentos de menos movimiento en el hogar. Por la noche, cuando la mayoría de los habitantes del hogar están durmiendo, o por la mañana muy temprano antes de levantarse. Y quieras o no, son franjas horarias que nuestros estudiantes de educación digital utilizan mucho, junto con los fines de semana, también, en esos huecos en donde las rutinas familiares ya se hicieron, se realizaron, entonces uno queda con ese tiempo, digamos, que puede dedicar a estar un poco más concentrado en un entorno y realizar las actividades más profundas para aprender, que son aquellas que requieren de un análisis, de una concentración, ¿sí? Son funciones cerebrales más profundas, que van a requerir generalmente de que yo me encuentre sola o con mis compañeros de equipo y estemos trabajando en pos de lograr unos objetivos, una producción que me va a desarrollar algunas competencias que requieren las actividades solicitadas. En el día a día puedo utilizar estos momentos donde la casa está más movida para hacer otro tipo de actividades que requieran menor concentración. Por ejemplo, descargar las consignas, leerlas, ¿sí? Resaltar, agarrar mi agenda y decir, bueno, a ver, mañana tengo que entregar esto, necesito estos materiales para trabajar. O sea, la logística, descargar los materiales, ver por primera vez un video, ¿sí? O escucharlo, ¿no? Ver o escuchar un primer video para después profundizar. Porque el aprendizaje también requiere un tiempo y mucha repetición sobre las cosas, ¿no? Nosotros este diálogo que estamos teniendo, tuvimos un diálogo previo para llegar hasta aquí. Entonces, todo lo que implica un aprendizaje, una reflexión, requiere de varios estadios. Uno tiene que aprender como estudiante formal, o estudiante que está haciendo algo de manera informal, pero igual de comprometido en su aprendizaje, a detectar en este momento también cuáles son los momentos en los cuales uno se siente más lúcido, uno se encuentra en un mayor estado de atención y de concentración para elaborar ciertas cuestiones que tienen que ver con nuestros aprendizajes. Por ejemplo, yo soy más noctámbula y mi cerebro funciona de manera más lúcida, lamentablemente a la noche, siempre fue así. Y hay personas, tengo amigas y colegas que es a la mañana cuando se levantan. Entonces, digamos, hay que empezar a pactar y a ser astutos entre las posibilidades del contexto y las propias, y cuando estamos insertos en un sistema educativo formal que nos demanda, entonces encontrar la mejor estrategia para continuar. Y otra cosa muy importante es el límite. La institución educativa te puede pedir, a vos como papá, como tutor, a vos como estudiante, te puede pedir un montón de requisitos, que sigas cumpliendo con esto, que entregues esto, que entregues, pero nosotros vamos a tener que repactar con la institución nuestros propios límites y nuestras propias posibilidades desde el vamos. Se escribe un mail, se llama por teléfono, se deja un mensaje y se aclara la situación de vida que uno está teniendo, que uno está vivenciando. Yo no puedo, por ejemplo, a mí me solicitaron que cada vez que un hijo mío terminara una tarea, que la subiera a la plataforma, o si no tendría ausente el niño ese día si no entregaba la tarea. Yo tengo una responsabilidad laboral también adentro de mi hogar con la que tengo que cumplir. También soy estudiante al mismo tiempo en línea y tengo que responder como estudiante.
Entonces, si yo como mamá me ponía a tener que hacer esa situación de cada tarea que hace mi hijo, subirla a la plataforma cuando ellos terminaban, realmente estaba en un rol que yo no podía sostener como asistente pedagógica de mis hijos. Entonces lo que yo decidí es que las tareas de mis hijos iban a ser las tareas todos los días, pero yo les iba a subir los fines de semana en los momentos que encontrara. Y estaba un 1 o una inasistencia en juego, ¿no? Entonces, también reconocer los límites y escribir, bueno, discúlpenme, pero en este momento yo, en esta situación, solo puedo hacer esto. Y espero que se entienda y se comprenda mi situación. ¿Sí? Entonces, los límites con los que uno va a pactar su educación o la situación de aprendizaje de sus niños o de sus adolescentes como padre responsable, como tutor, o las mías propias como estudiante, también son válidas y uno tiene que tener la suficiente, digamos, tranquilidad de que nadie puede venir a obligarnos en este momento a continuar como si las cosas estuvieran normal, porque no lo están. Entonces, las instituciones educativas formales tienen la obligación, digamos, de ofrecer el desarrollo lo más normal posible de las actividades, porque eso en realidad nos organiza mentalmente a todos, ¿sí? Los que compartimos un hogar, ¿no? Entonces nos pone en un orden de nuevo, y eso para el cerebro en este momento, para nuestras mentes, es sano. Pero los excesos, digamos, de poco flexibles con respecto a plazos, a tiempos de entrega, a cantidad de cosas que hay que hacer, allí es donde me parece que cada uno hace lo que puede, ¿no? Si yo no tengo impresora para imprimirle las tareas a mis hijos, y los niños día a día tienen que copiar en el cuaderno a las tareas antes de hacerlas, a esa mamá se le extiende un montón el tiempo de asistencia pedagógica que tiene que hacer, porque el niño primero tiene que copiar porque ella no tiene impresora. Entonces, digamos, cada uno va a tener y se va a encontrar con ciertas cuestiones, y lo que yo recomiendo es, como hablábamos ayer, Juan Martín, es la transparencia sobre lo que nos está pasando y sobre lo que podemos hacer, ¿no? Como lo humanamente posible, para que esta pandemia sea una pandemia resiliente, en la que todos podamos seguir funcionando de la mejor manera posible. Entonces hay que tener un grado de flexibilidad y ser conscientes de nuestros propios límites, porque las personas que cumplimos, que nos gusta cumplir, puede ser muy angustiante, muy estresante no poder llegar a completar lo que nos pide a nivel laboral, lo que nos pide la institución educativa mía o la de mi hijo. O sea, entonces, ¿cómo dormimos? Claro, aparece el insomnio. Entonces, el aprendizaje y la educación, que en este momento son instancias de segundo plano, porque lo primero que está en juego acá, en esta situación, es la vida. La vida y la muerte. Si hay o no camas en el ámbito sanitario para atendernos, si comemos o no comemos, si tenemos agua o no tenemos agua, o sea, hay cuestiones básicas que están en juego, ¿sí? Y que todos los recursos y los equipos de gobernadores y de personas técnicas, equipos técnicos están trabajando allí, y la educación y el aprendizaje han quedado como en una laguna, como en un limbo, ¿sí? Donde no hay muchas cosas, no se escuchan muchas cuestiones, no hay una bajada concreta, no se ven equipos trabajando proyectivamente, con diferentes escenarios y planes de acción, flexibles, no estamos recibiendo mucho feedback porque se entiende que la situación es de vida o muerte y la educación aparece en un segundo plano. Entonces vamos a tener que ser nosotros, los gestores, los docentes y los papás y los estudiantes, quienes podamos transar con nuestras instituciones para encontrar ese punto de equilibrio que hoy necesitamos para poder aprender en este estado de emergencia, ¿no? Entonces el aprendizaje también se encuentra en un estado
de emergencia, pero necesitamos un aprendizaje sostenible y contextualizado. Y el contexto que nos toca es este. Sí, recién pensaba cuando te escuchaba que pareciera como que se parte de una única familia o una única situación personal o un único perfil, ¿no? Hablabas de perfilar hoy más temprano y yo decía cuánto se ha querido simplificar esto, como vos decís, es importante mantener cierta normalidad para poder sentirse que uno está funcionando y sentirse sano, ¿no? Si todo cambia y de repente todo está en juego y todo está en el aire, por supuesto que la incertidumbre, la ansiedad, la angustia aumenta. Entonces, de cierto modo, pasar solamente, como decías al principio, tomar de prestado este mundo virtual y decir, bueno, me mudo al mundo virtual unos meses hasta que esto se tranquilice, luego me mudo al mundo físico nuevamente, seguramente son ejercicios de simplificación para lograr esta sensación de que, bueno, todo sigue igual, sigamos en casa, pero por supuesto que hay distintos perfiles, distintas situaciones. Yo creo que no hay elemento más poco frecuente en un lugar con una impresora, o sea que la verdad que es un elemento prácticamente en desuso en un mundo que te pide que no imprimas, o sea, cuando hay un mensaje muy fuerte de decir no imprimas, de repente todo el mundo espera que todos tengan no solamente impresoras, sino cartucho, en fin, toda una serie de cuestiones que hacen a la gestión, ¿no? Y pensaba en esto, Sí, sí, perdón, pensaba en tu experiencia en Stanford, que estoy al tanto que hiciste hace unos años, una participación en un programa de formación muy intensivo, que me acuerdo charlamos en aquel momento, y me sí. gustaría preguntarte hacia dónde va una vez que pasemos este momento, hacia qué tipo de reinvención pensás que va la educación, no solamente en el nivel primario, secundario, también en el nivel de adultos, que es el nivel que quizás muchos asociamos el aprendizaje con una etapa que termina, y lo que todos tenemos claro es que el aprendizaje es para siempre, es una actitud, ¿no? Aprendiente, si la palabra es válida, pero ¿cómo pensás que va a evolucionar este aprendizaje, teniendo en cuenta de que esto ha sido un experimento enorme que ha permitido que mucha gente le pierda cierto temor a la virtualidad como un espacio válido de aprendizaje? Más allá de los errores o de las simplificaciones que mencionábamos recién, esto de decir, bueno, a ver, acá hay una oportunidad de encontrarme con alguien que me dé una clase desde otro lugar, que me proponga una experiencia de aprendizaje que sea válida, que no sea un sustituto, sino que sea una experiencia válida en sí misma, ¿no? Entonces me encantaría escucharte un poco sobre esto de hacia dónde va la educación como proceso en el adulto y en el ser humano en este momento tan bisagra de la historia de la humanidad. Sí, y te agradezco que retrotraigas, digamos, la temática hacia esa primera experiencia que fue como un punto de inflexión que yo tuve, de muchas otras, pero que en mi vida adulta, digamos, el poder estar esos 4 días allí en la escuela de diseño de Stanford, compartiendo con un grupo de profesores de todo el mundo, un taller que se basaba en el pensamiento de diseño enfocado al ámbito educativo. Claro. Hay un programa allí en la escuela de diseño que trabaja con profesores que estén interesados en indagar el aprender haciendo justamente por medio de la metodología del pensamiento de diseño. Y en el estudio de aprendizaje y enseñanza, así se llama el programa, realmente tuve como una de las experiencias más fuertes, más impactantes sobre el aprender haciendo. Esos 4 días fueron muy intensos para todos los profesores que venimos del ámbito de las universidades, de las aulas cerradas, y bueno, los pupitres, no tanto mi caso, pero la mayoría de los profesores no, los pupitres, etc. Y esta fue como una experiencia clave para mí porque pude encontrar ese sentimiento que un piagetiano como vos, como yo y otros que tuvimos la posibilidad de aprender en el Instituto Modelo Jean Piaget, aquí de Corrientes, esa sensación que yo tenía cuando atravesé mi primaria y mi adolescencia en las aulas del Piaget,
que también se basaban en el modelo constructivista de aprendizaje, vivenciarlas como adulto fue para mí como encontrar mi tribu, mi lugar, mi enclave por primera vez, luego de haber transitado por la universidad tradicional, etcétera, etcétera. Y creo un poco que a partir de esa experiencia, bueno, se me disparan a mí un montón de posibilidades que antes no veía como adulta en mi propio proceso de aprendizaje, pero también desde mi identidad profesional, desde mi identidad docente, como un manifiesto, digamos, al cual deseo aportar y deseo pensarme desde allí, que tiene que ver con trabajar siempre, sea con niños, con adolescentes o con adultos en la universidad, en el ámbito universitario, con el aprender haciendo. Las teorías de aprendizaje del aprender haciendo son mucho más profundas de lo que la gente imagina, pero es necesaria una experiencia trascendente con ellas, para que uno pueda comprender la profundidad y el significado que tienen. Y para vivenciar una experiencia de aprendizaje profundo por medio del aprendizaje del learning by doing o del aprender haciendo, es necesario haber contado con un equipo de profesionales que hayan diseñado un escenario, ¿sí?, en el cual uno se sumerge y puede, digamos, atravesar distintos objetivos para lograr un aprendizaje haciendo. Esto no surge naturalmente. No es que yo me paro enfrente de una clase y vamos con el aprender haciendo. No. Es otro tipo de docencia, son otro tipo de construcciones teóricas que deben realizarse, es un otro currículum que hay que construir desde el vamos para que esto ocurra. Desde mi punto de vista, creo que es la manera de aprender más efectiva. Y si bien, digamos, hay muchas idas y vueltas con el término de competencias, ¿sí?, en el ámbito educativo, yo podría hablar y animarme a decir que el aprendizaje por competencias viene realmente a nivel general, ¿sí?, el flexible, el concepto de competencias de manera abierta, ¿sí?, no el empresarial, neoliberal. Claro. Saquemos la ideología, digamos, y vayamos, digamos, a lo que implican las palabras. Yo creo que un aprendizaje basado en competencias, vista conceptualmente de esta manera general, realmente es muy afín a las teorías de base educativa que tienen que ver con el construccionismo, el constructivismo, ¿no? Y creo que los currículums que se construyen, cuando digo currículum hablo de un programa de estudio, que puede ser de una carrera, de una materia, de un curso, de cualquier nivel educativo, son pensados desde ese lugar, ¿sí?, cómo los estudiantes van a construir su propio aprendizaje, cómo este profesor, que no es un dictador, que no se para a hablar y el alumno aprende porque escucha, porque eso, digamos, desde mi punto de vista, tiene muchas falencias, este tipo de aprendizaje tradicional, que en su momento pudo haber resultado, pero Ha hoy sido vivimos superado por nuevas experiencias, ¿no? totalmente. Aparte hoy los adolescentes, los niños y los adultos viven en un contexto totalmente diferente, lleno de estímulos, hiperestimulados, ese es uno de los problemas. Entonces ese aprendizaje en donde, claro, uno tenía 3 libros y con esos libros aprendía todo el nivel primario. Entonces hoy eso no existe, las mentes, los cerebros están seteados, cableados desde otro lugar, entonces el aprendizaje, el escenario de aprendizaje tiene que ser coherente con lo que los estudiantes necesitan, ¿no? Creo que hay 3 claves, 3 situaciones muy interesantes y claves que vienen un poco emparentadas con el aprender por competencias, el aprender haciendo, y tienen que ver con que este estudiante va a ser un estudiante que va a aprender estrategias de autocontrol, de autoevaluación, ¿sí?, y de autoaprendizaje, ¿no? Las estrategias metacognitivas
son una de las grandes herramientas que los estudiantes de todos los niveles tienen que adquirir por sí mismos, orientados con un docente especialmente capacitado para construir estos escenarios de aprendizaje a estos estudiantes para que puedan aprender en este tipo de currículum, ¿no? Un currículum basado en aprendizaje por competencias. ¿Por qué? Porque estas herramientas metacognitivas, autocontrol, autoaprendizaje, autoevaluación, nos van a generar la capacidad como individuos de aprender críticamente, ¿sí? Si los escenarios que los profesores diseñan para nosotros son los correctos, son los oportunos, tienen los recursos y la lógica, una coherencia interna lógica para que nosotros podamos aprender por competencias y superarnos en los avances, en el desarrollo de nuestros cursados, entonces la capacidad crítica que vamos a tener como individuos frente a nuestro aprendizaje metacognitiva y crítica de la realidad van a ser dos pilares, ¿sí? Que pueden ser transformadores de nuestras vidas. Y debieran ser, ¿no? Y la educación debería poder garantizar que todos los individuos que están dentro de los sistemas educativos formales y también los informales puedan adquirir, puedan construir y desarrollar este tipo de herramientas metacognitivas. Entonces, desde mi punto de vista, ya sean adultos como desde el jardín, nivel inicial, primario, secundario, esta es la mejor manera de aprender hoy. Y conectándonos con la educación digital, con la propuesta de la educación digital, ¿sí? Porque es lo mismo, ¿sí? La educación digital, digamos, que funciona realmente, construye esos mismos escenarios y le plantea a los estudiantes los mismos desafíos, ¿sí? Con las mismas competencias. ¿Por qué? Porque el estudiante que está inserto en un entorno digital o en un entorno virtual no tiene un aula con paredes, no está en una silla fija. Yo como docente puedo pretender que mi estudiante está en el aula de la vida, está en el aula del mundo, y las actividades que le voy a proponer a él con su grupo de compañeros no tienen fin, ¿sí? Digamos, no tienen fronteras, no tienen paredes. Entonces, desde ese lugar, me parece que a partir de ahora, fíjense, estaba pensando cuando me preguntaste, learning by doing es aprender haciendo. Y a veces no hay tiempo de tener una teoría, una práctica previa, y ya lo tenés que hacer. Me parece que todo el mundo que puede estar conectado está aprendiendo haciendo, ¿no? Está aprendiendo en la urgencia, y eso tiene que ver con el learning by doing. Yo voy aprendiendo, yo como profesor nunca di una videoconferencia, nunca compartí una pantalla, pero lo tengo que aprender porque finalmente estoy en esta urgencia y lo estoy aprendiendo en el camino. Entonces, cuando todo esto termine y se calme, vamos a tener un montón de profesorado y un montón de estudiantes que han visto la potencialidad de las herramientas tecnológicas y que han podido vivenciar y que han podido aprender un montón de cuestiones, más de tipo técnicas para salir de la urgencia. Entonces estaríamos en una etapa superficial del learning by doing o del aprender haciendo en lo que implican las tecnologías. Mi propuesta sería que cuando todo esto termine, podamos profundizar este primer paso de aprender haciendo con tecnologías, curso ultra avanzado y de urgencia, en una situación nada agradable, pero lo tuvimos que hacer, y lo hicimos, y lo están haciendo los docentes, entonces, y los estudiantes. Entonces, para mí el desafío luego de esto sería continuar este proceso profundizando cómo construir escenarios educativos por medio de la tecnología, estemos o no en una clase presencial o en una plataforma virtual, cómo continuamos construyendo estos aprendizajes desde esta nueva mirada, ¿no? O desde una mirada que ya estaba, pero no se utilizaba tanto. Creo que el efecto más profundo de los aprendizajes que se van construyendo tienen que ver
con la creatividad que los docentes ponen en construir esos escenarios para que sus estudiantes puedan aprender haciendo.